Ese lugar es para mi mamá, quítate, dijo Marisol con la voz cortante sin disculparse. Antes de que pudiera responder, sus manos estaban sobre mi hombro, y lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo. No solté el ramo de flores de azucena que traía, aunque uno de los tallos se dobló torpemente bajo mi peso. El recipiente del pay se rompió al golpear el suelo de madera, dejando escapar el relleno por los bordes. Levanté la vista desde el piso desorientada por un segundo, no por la caída, sino por el silencio. Julián estaba cerca, lo vio todo, pero se quedó con los brazos cruzados, el rostro imperturbable. No se acercó, no preguntó si estaba bien. Solo miró la pared del comedor como si fuera más importante que su propia madre tirada en el suelo. La mamá de Marisol dio un pequeño jadeo casi teatral. Luego se ajustó el rebozo y tomó la silla ahora vacía como si nada hubiera pasado. Nadie me ayudó a levantarme. Me puse de pie sola, con las rodillas doloridas por el impacto y la vergüenza. Mis manos temblaban, no de dolor, sino de humillación. Me limpié los pantalones y miré alrededor, esperando que alguien, quien fuera, reconociera lo que acababa de pasar. Nada. Dejé el ramo torcido en la encimera cerca del fregadero, limpié el molde del pay con una servilleta de papel y me quedé ahí un momento, como si fuera una extraña en casa ajena. Marisol ya estaba brindando con su madre. Julián le servía vino. Yo lo había criado mejor que eso, o al menos eso creía. Caminé lentamente hacia la sala y me senté en el borde del sofá. No quería llorar, no ahí. Miré mis palmas raspadas y me pregunté cuándo esta familia dejó de ser mía. Alguien subió el volumen de la música. El sonido de los cubiertos y las risas forzadas ahogaron la voz dentro de mí que quería gritar. Me quedé ahí, inmóvil, mientras el aroma de mi pay destrozado llenaba la habitación. Seguí en el borde del sofá, con la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo. Nadie me miró, pero los escuchaba los platos chocando las copas, alzándose risas que sonaban demasiado fuertes como si estuvieran forzadas. La mamá de Marisol había tomado mi lugar y ahora dominaba la sala como si fuera suya. Cada chiste que contaba recibía risitas corteses. Cada comentario era alabado como si fuera una gran verdad. Alzó su copa y brindó por sí misma. Yo observaba en silencio. Julián le pasó el pollo asado y se aseguró de que tuviera el mejor trozo. Marisol le sirvió otra copa de vino y se acercó a ella como si fueran la verdadera familia. Yo era algo más, algo sobrante. Nadie preguntó por qué no me uní a ellos. Nadie mencionó el pay. Me alicé el dobladillo de la blusa e intenté concentrarme en mi respiración. Inhalar, exhalar, uniforme, controlada. Hace años me enseñé a mí misma que el silencio podía ser poder, pero hoy solo se sentía como si me estuvieran borrando. Abue susurró una vocecita a mi lado. Mi nieta. Me tendió una servilleta con las cejas fruncidas por una preocupación silenciosa. «¡Estás sangrando!». Miré hacia abajo y vi el pequeño raspón en mi palma. Ni siquiera lo había notado. «Gracias, pequeña», susurré y alcancé la servilleta. Pero antes de que pudiera tocarla, la mano de Julián bajó firme. La apartó de mí con suavidad, pero con intención. «Ve a sentarte, pequeña», dijo sin siquiera mirarme. «No queremos interrumpir». La niña dudó. Me miró otra vez y luego volvió a la mesa. Me quedé ahí mientras las risas continuaban. La habitación ya no se sentía cálida. Se sentía pesada, como si el aire se hubiera olvidado de moverse, como si tuviera que esforzarme más para respirar. Tomé mi bolsa, que aún estaba a mis pies, y la puse en mi regazo, no porque estuviera lista para irme, sino porque necesitaba aferrarme a algo que todavía me perteneciera. Y entonces recordé el cajón en el pasillo de mi casa. El trayecto a casa fue en silencio.
sin música, sin radio, solo el sonido constante de las llantas contra el pavimento y el zumbido de mis pensamientos llenando cada rincón del coche. Al llegar al estacionamiento no entré de inmediato. Me quedé sentada con ambas manos en el volante, mirando la luz del porche que parpadeaba como si no decidiera si seguir brillando o apagarse. Yo también solía ser así. Adentro me quité los zapatos y caminé hacia el pasillo. Abrí el cajón etiquetado como documentos, aunque no estaba segura de por qué. Tal vez necesitaba pruebas de que aún existía en algún papel. Mis dedos rozaron el borde de una carpeta de Manila y de pronto los años regresaron como un torrente. Recordé el día que vendí mi anillo de bodas. No se lo conté a Julián. Él estaba en la universidad estresado, haciendo malabares con trabajos de medio tiempo. Me llamó llorando una noche porque no podía pagar la colegiatura. Le dije que ya lo resolvería. A la mañana siguiente entré a una casa de empeño y entregué la última pieza de oro que tenía de su padre. Recordé esas noches sentada junto a su cama, con un paño frío, combatiendo fiebres, susurrándole promesas a un niño que ya había perdido demasiado. Fui madre y padre, disciplina y refugio. Me privé para que él tuviera más. Nunca esperé nada a cambio. Y después, cuando Julián y Marisol dijeron que necesitaban más espacio, ofrecí algo más grande que dinero. Me mudé. Era la misma casa que mi esposo y yo construimos juntos, ladrillo por ladrillo, quincena tras quincena. Empaqué mis cosas, encontré un lugar más pequeño cerca y les di las llaves. Sin alboroto, sin condiciones. Solo dije, hagan de ella su hogar. Tomaron la casa, tomaron la ayuda, tomaron el silencio, pero nunca preguntaron, ¿qué me costó darles todo eso? Cerré el cajón con los bordes de la carpeta, aún asomando como un secreto no contado. Luego caminé a la cocina. Me serví una taza de café y miré por la ventana. Ellos pensaban que la casa era suya, pero nunca preguntaron a quién pertenecía realmente. A la mañana siguiente volví al mismo cajón, no por nostalgia, sino por claridad. Mi mano no titubeó. Saqué la carpeta y la puse en la mesa de la cocina como si mereciera el peso de la luz del sol. Dentro estaba el formulario de transferencia de propiedad, todavía en blanco, en la parte donde debería ir mi firma. Recordé cuando Julián lo trajo por primera vez hace algunos años. Lo dijo con naturalidad, como si me pidiera una lista del súper. Solo facilitará los impuestos, ma. Ya no necesitas estar en el título. Asentí, le dije que lo pensaría. Pero no firmé. No porque no confiara en él, sino porque algo en mí susurró, aún no. Y ahora aquí estaba, años después, sin firmar, todavía mío. Pasé el dedo por el borde del papel, siguiendo donde nunca se posó la tinta. ¿A cuántas personas les habían dicho que la casa era suya? ¿Cuántas cenas, cuántas fiestas habían organizado dentro de estas paredes como si las hubieran construido? No lo hicieron. No fregaron los pisos después de que Julián vomitara por la gripa. No pintaron las paredes hasta tarde, en la noche, después de que mi esposo murió, intentando cubrir el silencio con color. No hicieron sacrificios para mantener esta casa cuando la calefacción se descompuso, cuando el dinero escaseaba, cuando cada factura venía con una amenaza. Yo sí. Ellos podían vivir en ella, pero yo sobreviví en ella. Doblé el documento de nuevo en la carpeta, la cerré con cuidado y puse ambas manos encima, como sellando todo lo que ellos habían olvidado. Creían que lo había regalado, pero nunca lo hice, y ahora no estaba segura de querer hacerlo. No planeaba volver tan pronto, pero mi nieta había dejado su peluche de gato en mi coche. Estaba bajo el asiento del copiloto, con el pelaje apelmazado, una oreja casi desprendida. Sabía que no dormiría sin él. Cuando llegué al estacionamiento, no vi el coche de Julián, solo la camioneta azul brillante de la mamá de Marisol. Caminé hacia el porche
con el peluche en la mano, pero me detuve al escuchar su voz a través de la ventana abierta de la cocina. Estaba al teléfono, riendo. No, no se necesita ningún trámite. La suegra ya está grande ni se va a dar cuenta. Me quedé inmóvil, con un pie en el escalón del porche, el otro en el parterre. Mis dedos se apretaron alrededor del peluche. Dicen que se los dio hace años. ¿Qué va a hacer ahora apenas anda por aquí? No toqué la puerta. Me di la vuelta y regresé al coche, con el peluche aún en la mano. Esa noche entré al closet del pasillo y saqué la caja que nadie había tocado en años, las cosas de mi esposo guardadas cuidadosamente en un maletín de cuero gastado. Lo puse en la mesa del comedor y lo abrí lentamente, casi esperando que el polvo se alzara como un fantasma. Ahí estaba. El título original, los comprobantes de impuestos de la propiedad, la carta de liquidación de la hipoteca, todos con mi nombre en la parte superior, intactos, reales. Los miré por mucho tiempo. La letra de mi difunto esposo estaba en algunas notas iniciales garabateadas en los márgenes. Recordé lo cuidadoso que era con cada decisión. Cómo me dijo meses antes de morir, mantén todo a tu nombre. Es más seguro así. Y lo hice. Deslicé los documentos de nuevo en el sobre, lo sellé y lo puse en mi bolsa. El peluche seguía en la encimera donde lo dejé. Lo tomé, alicé su oreja y lo puse suavemente junto a la puerta principal para ella. Asumieron que no me daría cuenta, pero sí me di cuenta. Y ahora recordaba todo lo que ellos pensaban que ya no tenía. La oficina era pequeña, ubicada sobre una librería de segunda mano, con ventanas que dejaban entrar la suave luz gris de una mañana nublada. Elegí a este abogado a propósito tranquilo, independiente, del tipo que no hace más preguntas de las necesarias. Me ofreció café. Lo rechacé. Me senté frente a su escritorio y puse el sobre grueso frente a él. Desdobló los documentos lentamente, leyéndolos con una atención deliberada que me hizo respetarlo de inmediato. No lo interrumpí. Solo esperé. Pasaron 10 minutos antes de que levantara la vista. Estos son originales y legalmente válidos, dijo. Y según los registros del condado, usted sigue siendo la única propietaria de la propiedad. Asentí una vez. Sin gravámenes, sin transferencias de título, sin cambios legales de propiedad. Todo es suyo, señora Elvira. Miré por la ventana un momento antes de volver a él. Entonces, es hora de que empiece a actuar como tal. No parpadeó. Solo se recostó en su silla y cruzó las manos. ¿Qué desea hacer? Quiero que cambien las cerraduras y quiero que sus nombres se eliminen formalmente de cualquier lista de correo o servicios públicos asociados con mi dirección. Contrataré una empresa de mudanzas para empacar sus cosas. No quiero pleitos, solo una línea clara trazada. Asintió. Se puede hacer. Deslicé un cheque sobre la mesa para cubrir el anticipo. Ya estaba escrito. Había tomado la decisión la noche que encontré esos papeles en el maletín. Solo necesitaba escucharlo confirmado. Tomó el cheque, lo guardó en un cajón y me entregó un formulario simple para firmar. Escribí mi nombre lentamente, con toda la presión de la pluma sobre el papel. Mi nombre, el que intentaron borrar sin decirlo en voz alta. Cuando salí de su oficina, el viento había aumentado. Las hojas volaban por la acera, pero no me ajusté el abrigo. Solo caminé lentamente con firmeza, el peso en mi pecho reemplazado por algo más sólido. No era enojo, no era venganza, era certeza. Y ahora estaba lista para hacer espacio para lo que venía después. Estaban fuera el fin de semana, en un viaje que Marisol había publicado en redes. Una cabaña junto al lago, camisas de franela a juego, sonrisas filtradas. No comenté, solo tomé nota de las fechas. El sábado por la mañana, el camión de mudanzas llegó al estacionamiento a las 9 en punto. El equipo fue profesional, eficiente. Había etiquetado cada habitación, hice un inventario completo de lo que no era mío.
Sus cosas fueron empaquetadas con cuidado, cada artículo envuelto y sellado, apilado ordenadamente contra la pared del garaje, como indiqué. Nada se rompió, nada se tocó con rencor. No me quedé con nada de ellos, ni siquiera las copas de vino que alguna vez les regalé para la inauguración de la casa. Esas también fueron empaquetadas, marcadas como cocina, Marisol. La casa se vació como si estuviera exhalando. Pieza por pieza volvió a ser reconocible. A media tarde, todo estaba en silencio. Luego entré al garaje, sola pasé junto a las cajas y encontré el único artículo que había apartado. La mesa de café de mi difunto esposo, roble, lijada a mano con juntas que nunca necesitaron pegamento. La habían guardado detrás de los estantes hace años, diciendo que era demasiado anticuada. Pasé la mano por su borde. Luego la llevé de vuelta adentro. Era más pesada de lo que recordaba, pero no pedí ayuda. La arrastré hasta la sala, rayando un poco el piso, no me importó. La puse exactamente donde solía estar en el centro y me senté en el sofá frente a ella. La madera crujió ligeramente al asentarse. Por primera vez en años, la sala se sintió mía otra vez, sin voces opacando la mía, sin miradas de reojo, sin nadie reorganizando los muebles alrededor de mi ausencia, solo esta mesa, esta sala, este silencio. Y no había necesitado decir ni una palabra. Estaba sentada en la mesa de la cocina cuando escuché el coche llegar al estacionamiento. Era más tarde de lo esperado, casi al atardecer. No me levanté, solo tomé un sorbo de mi café, dejando que el calor se asentara en mis manos. Desde la ventana los vi bajar del coche riendo. Julián llevaba una bolsa al hombro. Marisol ya estaba revisando su celular. No notaron las cerraduras al principio, no hasta que Julián intentó abrir la puerta y no giró. La sacudió una vez, luego otra más fuerte. Entonces vio la nota pegada en el vidrio. Artículos en el garaje. Esta casa ya no está disponible. La había impreso en letra grande y clara, sin firma, sin drama, solo los hechos. Marisol retrocedió como si la hubieran abofeteado. Dijo algo cortante, no pude escuchar las palabras, pero su boca se movía rápido. Julián sacó su celular. Sonó en la encimera junto a mí. Lo dejé sonar, sin mensaje de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. Di la vuelta al celular boca abajo. Tomé otro sorbo. Se dirigieron al garaje. La luz del sensor de movimiento se encendió. Vi a Julián abrirlo y mirar dentro. Se quedaron ahí un buen rato, rodeados de pilas ordenadas de cajas cada una, etiquetada por habitación, organizada por categoría. Nada dañado, nada faltante, solo ya no estaba dentro. Me levanté y añadí un chorrito de crema a mi café. El refrigerador zumbaba suavemente detrás de mí, la casa silenciosa y familiar. Regresé a la mesa, me senté y miré por la ventana. Julián ahora caminaba de un lado a otro. Marisol tenía los brazos cruzados. Seguía gesticulando hacia la casa, pero él solo negaba con la cabeza. No saludé, no hablé. Solo los observé desde mi lado del vidrio, de la misma manera que alguna vez me observaron a mí, pequeña, silenciosa e indeseada. El sol se deslizó más abajo detrás de los árboles, y las luces del porche se encendieron automáticamente. Adentro, el aire se sentía diferente, más ligero, mío otra vez. Me recosté en la silla que alguna vez me dijeron que no era mía, y esperé a que el silencio se asentara por completo. Sabía que intentarían controlar la historia. Así es como actúa la gente cuando su versión de los hechos empieza a desmoronarse. Marisol le dijo a todos que yo estaba confundida. Dijo que llevaba meses actuando raro. Ya está grande, ustedes saben cómo es, le dijo a mi cuñada, quien se lo repitió a una prima, quien se lo repitió a alguien más. Para el final de la semana, aparentemente había cambiado las cerraduras, porque creía que vivía en otro año. No me defendí, pero alguien más lo hizo.
Todo empezó con un enlace en un chat grupal. No estaba en él, pero me enteré después. Unos segundos de grabación de la cámara del timbre. Clara estable, sin ediciones, sin voz en off. Solo la verdad Marisol empujándome hacia atrás en la mesa del Día de las Madres mientras mi hijo miraba hacia otro lado. No había audio, pero no hacía falta. La imagen decía suficiente. La gente no comentó públicamente. Nadie llamó para disculparse. Pero el silencio cambió de forma. Se suavizó. Y luego una noche, mi celular se iluminó con un mensaje. Abue, estás bien, era de mi nieta. La misma pequeña que intentó darme una servilleta ese día. Miré el mensaje por un largo rato. Luego respondí. Ahora sí estoy. Ella envió un corazón. No respondí. Solo me quedé con eso. Al día siguiente, alguien dejó un plato de galletas en mi porche, sin nota, solo con una letra familiar en el recipiente. Otro familiar dejó un ramo de cempasúchil con una tarjeta que decía, pensando en ti. Nadie dijo por qué. No hacía falta. Regué las flores y las puse en el centro de la mesa, junto a la taza de café que siempre uso, junto a la mesa de roble, hecha a mano, que alguna vez guardaron en el garaje. La verdad, al parecer, tiene una forma de colarse por las rendijas, y cuando lo hizo, no me sentí reivindicada. Me sentí en paz, lista finalmente para despertar y sentir que la casa era mía en más que en el nombre. La mañana estaba suave con la lluvia. Abrí la ventana sobre el fregadero y dejé que el aroma de la hierba mojada y el aire limpio llenaran la casa. Traía una paz silenciosa, algo que no había sentido en años. Saqué harina y mantequilla y pelé manzanas con manos lentas y firmes. No había ocasión, no había público, solo el zumbido del horno calentándose y el ritmo de mi propia respiración. No estaba horneando para nadie esta vez, solo extrañaba el olor. La comodidad de la costra, crujiendo en los bordes, el azúcar burbujeando por debajo. Cuando el pie estaba enfriándose en la encimera, serví 2 tazas de café, una para mí, la otra por la pequeña posibilidad de una visita. La puse en la mesa junto a la mía por si acaso. Pero nadie tocó, nadie llamó. Y extrañamente, eso se sintió bien. La casa ya no crujía como antes. O tal vez yo ya no estaba escuchando interrupciones. Me moví lentamente con intención, pasando por la cocina hacia el comedor. Las sillas estaban todas alineadas, pero me detuve en la que estaba en la cabecera de la mesa, la que me habían dicho que no me pertenecía. La jalé, tranquila, sin dudar, y me senté. No había voz diciéndome que me moviera. No había manos en mis hombros. No había tensión zumbando a través de las paredes. Solo el suave crepitar de la lluvia afuera y el sonido de mi propia silla, aceptando mi peso. La habitación me acogió sin cuestionar, como si hubiera estado esperando. Tomé un sorbo de café aún caliente y apoyé la mano en el borde de la mesa de mi esposo, mi casa, mi nombre en cada página que importaba. Todo lo que intentaron reclamar lo había recuperado sin gritar, sin suplicar, sin devolver el golpe de la manera que esperaban. No necesitaba recordárselos, porque yo recordaba, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí borrada, me sentí completa, y finalmente no necesitaba permiso para sentarme.